Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú permaneces fiel para siempre, Señor. Oh Dios bendito, nos entregamos en tus manos en esta hora, Señor. Que seas tú, Padre, llevando toda carga, Señor, de nosotros. Todo lo que nos preocupa, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Oh Padre, y te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor. Y en esta hora, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir, Señor, lo que tú tengas para cada uno de nosotros en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Bienvenido. Bienvenidos a la casa del Señor. Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta noche un tema, pero para compartir este tema todos necesitamos tener esto en la mano. Amén. Necesitamos tener esto en la mano. El tema que estamos, de lo que estamos compartiendo los días miércoles por dirección pastoral es viviendo la palabra. Viviendo la palabra. Amén. Y es que la clave para la victoria de la vida cristiana está basada en vivir toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Estamos llamados a ser de Jesucristo esa realidad en la vida de las personas que todavía no le conocen como Señor y Salvador. Y la vida de Jesús es un ejemplo de compromiso. Él es un ejemplo de compromiso porque Él fue obediente con su Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él dice que Él no, en su palabra dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Vino aquí a la tierra, vivió en medio de nosotros, pero sin pecado. Amén. Y por eso hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Él es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir cada palabra de Dios. Nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, debemos vivir esta palabra por la fe. Y esto se debe manifestar en nosotros. ¿En qué momento? En cada circunstancia, en cada situación donde a nosotros se nos demande dar un consejo. Entonces ahí viene la sabiduría de la palabra de Dios, según lo que nosotros hemos aprendido de ella. Entonces en nuestras conversaciones, en nuestras situaciones que vivimos, es donde ese conocimiento de su palabra se convierte en sabiduría. Por eso nosotros siempre tenemos que tener presente lo siguiente: la Biblia es la palabra escrita de Dios. Amén. Primero, la Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Cuántos creen de ustedes que la Biblia por años ha sido el libro más controversial que ha existido? Es cierto. Algunos, como nosotros, que estoy segura, lo consideramos la palabra de Dios. Otros ven como un libro más. Muchos la estudian con muchísima devoción. Otros la estudian solamente para entrar en controversia, solamente para ver quién sabe más, solamente para entrar en discusión con respecto a lo que la palabra dice, para refutar sus afirmaciones. Pero afirmada, rechazada, atacada. Recuerdan que muchas Biblias en un tiempo fueron quemadas. Sin embargo, para el cristiano, para nosotros, esto sigue siendo palabra de Dios. Amén. Ahora, tenemos que tener claro que es inspirada por la operación directa y especial del Espíritu Santo.
y es expresada conforme a la condición cultural de los escritores. Nosotros podemos mirar esto en los evangelios, como aunque fueron escritas por personas de diferentes culturas y en diferentes partes del mundo, escribieron prácticamente el mismo mensaje. Y esto es confirmación de que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Luego la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea que nadie escribió lo que está aquí porque simplemente le pareció hacerlo. Dice, ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mire esta palabra inspirado, y vamos a hacer ahorita un ejercicio. La palabra inspiración viene de la palabra griega epneo, que significa exhalar. Dios exhaló su espíritu en la Biblia. Amén. De la misma manera que nosotros exhalamos aire cuando hablamos. Ahora vamos a ponernos aquí la mano, así en la boca. Vamos a decir amén. ¿Cuántos sintieron el aire aquí en la mano? Con eso nosotros podemos entender que esto es Dios hablando. La escritura es Dios hablando. Aunque la escritura llegó a nosotros por medio de autores humanos, su fuente originaria es amén, Dios, amén. La palabra es nuestra guía. La Biblia es un precioso regalo de Dios que nos dirige en el camino de la salvación. Amén. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos han caminado en un lugar sin luz? Tropiezan, caen, porque no hay luz. Pero este camino es el camino que nos lleva a la salvación. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y mire lo que dice la palabra, reprensiones que te instruyen. Muchas veces nosotros leemos la palabra y es muy bonito leer todo lo que tiene que ver con promesas y con cosas que lo animan a uno. Y exacto, dice la hermana, bendiciones, exactamente, nos gusta mucho leer la bendición de lo que está en la palabra y gloria a Dios porque esas bendiciones son para nosotros. Pero así como nosotros como padres necesitamos en algún momento de nuestra vida reprender a nuestros hijos, así es como el Señor nosotros también nos tiene que reprender muchas veces a través de la palabra. Por eso nosotros necesitamos leerla. De lo contrario, nosotros vamos a vivir como esos hijos amados consentidos que se vuelven malcriados. Entonces nosotros necesitamos que entender que también la palabra nos reprende. Amén. Segundo, necesitamos recordar lo que dice la palabra y aquí está Jesús diciendo, recordemos lo que está escrito y es que la palabra es el alimento del cristiano. El cuerpo físico necesita alimento para ser nutrido, amén, para desarrollarse normalmente. Al igual
o de igual manera es la vida espiritual. Por eso nosotros necesitamos crecer en la palabra, porque no podemos seguir siendo niños espirituales toda la vida. No podemos seguir siendo niños malcriados toda la vida. Son etapas. Todos fuimos niños en algún momento, ahora tuvimos hijos en alguna etapa de su vida, fueron malcriados y ahora tenemos nietos. Y en alguna etapa de su vida son malcriados, pero no podemos ser así toda la vida. Entonces, dice que nosotros necesitamos este alimento también para crecer espiritualmente saludables, para ser sanos espiritualmente y crecer espiritualmente. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras de Jesús son como las que les dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Mire lo que dice el Señor. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber no solo, mire lo que dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Vemos aquí dos circunstancias similares. Vemos cómo los israelitas pasaron 40 años en el desierto. Jesucristo, en el momento en que dijo estas palabras, pasó 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás. Pero en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tentación, el Señor espera de nosotros la humildad de reconocer que solo la palabra nos sostiene. Amén. Porque lo acabamos de leer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos sostiene. ¿Qué dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Las que hemos sido madres y hemos tenido la oportunidad de amamantar, uno sabe que esas criaturas se pegan de una forma sobrenatural. ¿Sí o no? Son tremendos, no quieren soltar el pecho y ahí quieren estar pegados. Así es como el Señor quiere que nosotros entendamos que como niños recién nacidos deseemos esa leche espiritual no adulterada. Mire cómo el Señor nos da ejemplos tan maravillosos. Esa leche pura que sale de una madre directito a su bebé, y eso es todo lo que el bebé quiere. Se despierta y quiere estar pegado. Entonces dice, por Jesucristo los creyentes son adoptados como hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, estamos llamados a seguir su ejemplo, a obedecer su palabra y a vivir cada palabra de Dios que ha sido hablada por las Escrituras. Amén. Ahora, hay algo muy importante también que nosotros debemos tomar en cuenta, y es la importancia de asistir a la iglesia.
la importancia de no dejarnos de congregar. Es muy difícil que un creyente pueda vivir la palabra de Dios a menos que la escuche, a menos que la estudie, a menos que la lea, porque no lo conoce, porque entonces van a andar como ciegos. Necesitan que estudiar la palabra. ¿Cómo puede dar testimonio de Dios si no recibe de Dios? ¿Cómo puede ser eficaz en el servicio a Dios si no está involucrado en las actividades, si no está involucrado en las células, si no se ocupa por estar unido al cuerpo de Cristo? Ustedes saben el ejemplo este del carbón que se aleja de la candela, ¿qué pasa? Se apaga. Se apaga y la única forma de que vuelva a agarrar candela es volverlo a meter al fuego. Nosotros necesitamos permanecer en este fuego, en el fuego del Espíritu, en el fuego de la palabra. Amén. ¿Usted ha escuchado de personas que presentan miles de excusas para no venir a congregarse? Aquí no. O para no ser parte de una célula. Mire, es tan bonito ser parte de una célula. Es tan bonito poder reunirse, compartir la palabra, compartir testimonios, orar los unos por los otros. Ese compartir es muy especial, le da vida a la iglesia. Por eso se llaman células. Pero yo creo, no sé, aquí yo creo todos formamos parte de una célula, pero sí habemos personas de las iglesias que no queremos formar. Ya hay años en la iglesia y no quieren decir, oye, yo quiero abrir mi casa. Usted sabe que abrir una casa, ser anfitrión de una célula, le trae bendiciones al 1000 por 1, se abren las puertas de los cielos y el Señor derrama bendiciones sobre esa casa que se abre. Eso es una bendición, formar parte de una célula. Nosotros debemos tener presente que la iglesia es la casa de Dios. Mire lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Dice, vamos a decir para que sepas, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Esta afirmación es la que necesitamos tener en cuenta para esta parte. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. Eso es usted, eso soy yo, que somos la iglesia. En nosotros habita la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo. Es decir, aquí está la presencia de Dios. Amén. En Mateo 16:18 Jesús dijo lo siguiente: y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por lo tanto, nosotros no debemos dejar de congregarnos, y la palabra dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es exhortar? Enseñarle, animarle. Mire, hermano, no lo he visto. ¿Por qué no fue a la iglesia? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para traerlo? ¿Lo puedo buscar a su casa? Mire que es necesario que se congregue, necesita alimentarse, necesita compartir con los hermanos de la fe. Exhortemos. Hoy tenemos que llevarnos claro que la iglesia es el pilar y el soporte de la verdad. Y esa es la única esperanza de nosotros como creyentes. La iglesia.
porque es el lugar donde usted puede venir a recibir palabra de Dios, donde usted tiene la oportunidad de servirle a Dios, donde usted tiene la oportunidad de participar del compromiso y de la fidelidad a Dios. ¿Ustedes saben qué significa eso? Dios es el dueño de su vida. Si nosotros lo vemos de esa manera, nosotros sabemos que es un privilegio poner nuestros dones y talentos a disposición del Señor. Amén. Entonces, no presentemos excusas. Aquí el hermano dijo que aquí no hay de estos. ¿Saben qué significa eso? Que ese tipo de creyentes que aquí no hay son los que ponen otras cosas antes que a Dios. Entonces, tienen excusas para justificar su inconsistencia. Por ejemplo, la familia, los niños, el trabajo, la casa. Ah, lluvia. Bueno, pues, lo que sí es cierto es que cuando estas cosas pasan, las prioridades están mal. Porque nosotros necesitamos recordar, como estamos hablando, ¿verdad? Del tema es que nosotros necesitamos caminar en la palabra, vivir la palabra, pues no podemos hablar de otra cosa más de lo que aquí está escrito, amén. Así que todo lo que estamos diciendo lo estamos justificando con lo que aquí está escrito, amén. Entonces, con lo que acabamos de decir, la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, quiere decir el trabajo, la familia, el Señor se va a encargar de todo. Los hijos, el Señor se va a encargar de todo. Usted sírvale a Dios. Usted esté en su casa, usted crezca, usted aliméntese de la palabra. Hay resultados de esa inconsistencia y no son muy buenos. Uno de ellos es la apostasía. Y la apostasía se define como ese retroceder. Es en vez de avanzar, como que voy a retroceder. Y se hace evidente en la vida de un creyente cuando empieza a tomar decisiones negativas con respecto a la verdad que está en las Escrituras. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Existe, no podemos negar esto, y es que constantemente existe una batalla espiritual donde el enemigo quiere sacarnos de la verdad. Mire, todas las excusas posibles pueden haber. El enemigo va a estar mandando esos dardos a la mente constantemente. ¿Yo qué hago aquí? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Pero aquí, en Familia Betel, está la escuela bíblica, está la universidad, a ver, ayúdenme, están las células, está el servicio de hoy, están los 2 servicios del domingo, está el servicio de viernes de oración que nos gozamos todos los viernes con los testimonios y la palabra que vemos allí. Los jóvenes, escuela dominical, y seguimos, lo que significa que aquí el cuerpo de Cristo está activo. Lo que necesita es que el que no está activo, despiértese y actívese, únase, enciéndase. Amén, enciéndase. Familia Betel provee para un constante crecimiento espiritual. Usted necesita nada más estar aquí. Nosotros debemos estar dispuestos como iglesia a permanecer en la palabra. Como dice Juan 12:48, teniendo esto presente, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa es la que le va a juzgar en el día postrero. Ninguno de nosotros va a juzgar a ningún hermano por no estar aquí.
Mire lo que va a juzgar al hermano que no está aquí. Lo que Dios escribió aquí. Amén. Otra de esas inconsistencias es el pecado. En el Salmo 39 dice, 36:9, perdón, dice, porque contigo está el manantial de la vida. Esto tenemos que tenerlo nosotros presentes, en él hay vida. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. También la palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay algo que nosotros, yo se lo digo a mis hijas constantemente, y es que cuando no tenemos esta sensibilidad para escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, es porque el corazón está endurecido frente a la palabra. Y la palabra misma dice que después de la altivez viene la caída, viene la humillación, viene la vergüenza. Entonces, nosotros podemos permanecer en su luz, podemos permanecer en ese manantial de vida, podemos apartarnos, pero no lo vamos a poder hacer si no permanecemos en la palabra. Pecar y no arrepentirse es rechazar la luz. Cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres, y vamos a leer esto, somos libres de la frustración que manifestó el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 7, vamos a leer solamente los versículos del 18 al 21. Dice la palabra, puesto tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Estoy leyendo. Ok, perdón. 7:18. Ok, Romanos. Ok, perdón, sí, me equivoqué, leí el que no era. Dice, y yo sé que en mí, esto en mi carne. Ahora sí estamos, ¿verdad? Gracias, hermana. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, que no mora el bien. Porque el querer bien, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la lectura de la palabra de Dios y en la oración? Amén. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Amén. Y sin embargo él mismo en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces, la importancia de nosotros estudiar la palabra es porque la palabra nos da la victoria sobre el pecado. El Salmo 119:11 dice, ¿lo tenemos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una canción muy bonita de esas bien viejitas, esos himnos. Que los dichos de mi boca y la predicación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la predicación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén. Y es importante estudiar la palabra porque nos prospera en todo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. Aleluya. Es importante también estudiar la palabra porque nos da sanidad. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Es importante estudiar la palabra porque nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vale la pena permanecer en la palabra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra? Amarla. Hermanos, amemos la palabra. El Salmo 119:47 al 49 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Póngase de pie, venga al altar. Usted ama la palabra, venga al altar. Usted quiere permanecer en la palabra, venga al altar. El altar está abierto para usted. Aleluya. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro servicio el día de hoy. Esperamos de que haya sido de gran bendición para usted y para su familia. Síganos en todas nuestras redes sociales para seguir conectados con Familia Betel Internacional.